Y pues hoy les voy a hablar de la cefalea en racimos. La bibliografía se tomó de pues el artículo que se ve en pantalla. Toda la revisión se realizó de ahí. Entonces, pues hoy les voy a hablar de la cefalea en racimos. Siguiente. En cuanto a la tabla de contenido, se basa en la definición, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Inicialmente vamos a hablar de definición y epidemiología. Entonces, pues la cefalea en racimos es un trastorno de cefalea primaria que también se conoce como cefalea trigémino-autonómica o neuralgia de Horton. Esta pues sigue siendo rara en la población en general, presentándose en aproximadamente el 0.1% de la población. Se tiene que afecta más a los hombres que a las mujeres. En un metaanálisis que se realizó en el 2008, se mostró una proporción de 4:3 entre hombres y mujeres. Se muestra una prevalencia de 124 por 100.000 habitantes y también pues se habla que puede tener cierta influencia genética, ya que los familiares de primer grado tienen 18 veces más probabilidades de ser diagnosticado con este tipo de cefalea. El modo en el que se hereda pues no sigue siendo cierto, aún no se tiene el mecanismo claro, pero se han observado patrones autosómicos dominantes y recesivos en varias familias que presentan este tipo de cefalea. Siguiente, Isa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se va a caracterizar por un dolor unilateral intenso o severo en la zona orbitaria, supraorbitaria y temporal, que va a tener una duración básicamente de 15 a 180 minutos. Debe estar asociado y acompañado de un síntoma autonómico ipsilateral, que es la inyección conjuntival, el lagrimeo, congestión nasal, edema palpebral. También se presenta hinchazón de la frente y la cara, miosis o tosis palpebral, y los pacientes suelen presentar inquietud o agitación. También tiende a ocurrir en una serie de semanas a meses, que esto es lo que se conoce como los periodos de racimos. Estas cefaleas aparecen pues de forma abrupta y tienen una intensidad severa, como lo mencioné inicialmente. Ocurren todos los días o cada 2 días, hasta 8 veces al día se presenta el racimo. Y la duración es típicamente de 30 a 45 minutos, a pesar pues que al principio mencioné que era 5 a 180, de 15 a 180 minutos. Típicamente la duración es de 30 a 45 minutos. Ocurre aproximadamente a la misma hora todos los días y generalmente se presenta por la noche, lo que hace referencia a la naturaleza circadiana que presentan las cefaleas. La mayoría de los pacientes se clasifican como episódicos con cefaleas que van a durar desde unas semanas hasta meses y van a tener periodos de remisión que duran de meses a años. La cefalea en racimos también se va a caracterizar por tener un periodo de remisión que dura al menos 3 meses durante al menos un año. Siguiente, Isi. Y pues básicamente en este cuadro se mencionan los criterios diagnósticos, que pues son las manifestaciones que ya les comenté. En la imagen pues se ve de forma ipsilateral los síntomas asociados que mencioné anteriormente. Siguiente, Isi. Respecto a la fisiopatología, pues las características clínicas del dolor y los síntomas presentados van a ser debido a la distribución trigémina del dolor. Estos síntomas autonómicos y el patrón episódico es como lo más importante para diferenciarla del resto de cefaleas. La activación trigémino autonómica está localizada en el núcleo salival superior y va a explicar los cambios fisiológicos y los síntomas presentados en este tipo de cefalea. Inicialmente debemos hablar de la dilatación de los vasos sanguíneos, que va a estar mediada por diversos péptidos vasodilatadores, principalmente en relación al péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Se va a encontrar de forma principal en el sistema trigeminovascular, que el sistema trigeminovascular va a estar conformado por los vasos durales y piales y la rama sensitiva oftálmica del nervio trigémino. Y pues este va a ser liberado por las fibras del nervio trigémino y los síntomas parasimpáticos, que son el lagrimeo, la congestión nasal y la miosis, pues, o la tosis palpebral mencionada. Además, los hallazgos neuroimaginológicos han demostrado que el hipotálamo posterior ipsilateral se va a activar durante los episodios de cefalea en racimos, y pues esto también es importante en el papel de la ritmicidad circadiana, que pues como ya había mencionado se presenta más de forma nocturna predominantemente, y los cambios neuroendocrinos, en donde también se incluyen los niveles elevados de testosterona durante los periodos en racimo de la cefalea.
Actualmente también se ha observado que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina va a estar elevado durante los ataques en racimo y esto pues lo convierte en un objetivo principal para el tratamiento de esta cefalea. Además, en estos pacientes se suele ver agitación y pues los pacientes suelen balancearse en el mismo lugar o caminar de un lado a otro. Incluso se han reportado casos de diversos pacientes que se golpean la cabeza contra las paredes del dolor tan intenso que presentan. Los síntomas de agitación e inquietud pues pueden ser un indicador útil para diagnosticar esta cefalea. La liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina va a generar vasodilatación arterial junto con otros neuropéptidos y esto pues es consecuencia directa de la activación del reflejo trigémino autónomo que involucra las fibras aferentes y el sistema nervioso parasimpático. También va a ser importante hablar que pues se ha demostrado que la infusión del péptido relacionado con el gen de la calcitonina durante la fase activa de un periodo en racimos va a causar un ataque del mismo. Por eso, en otros estudios realizados y de forma pues controversial, no se produce este mismo resultado durante la fase inactiva en pacientes con cefalea en racimos y pues esto se debe al aumento del umbral durante la remisión o a un umbral relativamente bajo durante el periodo activo. Siguiente, Isi. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente va a ser clínico con los síntomas y las manifestaciones clínicas que ya les comenté, pero pues también nos debemos basar en otros criterios, pero básicamente es clínico. Entonces, pues ahí se habla de la localización, cómo los pacientes refieran el dolor, los síntomas asociados y la duración del tiempo y las asociaciones de la misma cefalea. Como se demostró en un estudio de 81 pacientes, el 46% de estos pacientes presentó síntomas autonómicos unilaterales que se correlacionaban con la cefalea en racimos y un dolor abrupto. Por eso, pues se dice que el diagnóstico es clínico. Se han reportado también algunos niveles elevados de histamina en suero durante estos ataques en racimo, pero los valores de laboratorio no han sido pues concretos, entonces no se considera aún una herramienta útil. También se han reportado niveles bajos de testosterona sérica durante un periodo activo en racimos, en comparación con un periodo inactivo y los periodos de remisión del mismo. Por esto, pues es importante hablar del estudio que se realizó en 9 pacientes con la cefalea en racimos, que eran pacientes resistentes al tratamiento y los niveles bajos de testosterona se presentaban. Entonces, pues ahí se habla de la suplementación hormonal con testosterona pura en este estudio, en donde resultó en el cese de los ataques en racimos en las primeras 24 horas en 5 de los 9 pacientes que ingresaron al estudio. También se debe realizar pues una resonancia magnética cerebral simple, sin contraste, para descartar causas secundarias que puede deberse a un prolactinoma, una disección carotidia y una malformación arteriovenosa que pueden estar generando también pues esta cefalea. Se debe también mencionar el papel que presenta la apnea del sueño y que nos hablaban en la revisión de tema, ya que pues la fisiopatología de la cefalea en racimos y el mecanismo de la apnea del sueño sigue siendo incierto, pero lo relacionan porque tanto la apnea del sueño como la cefalea en racimos tienen el mismo lugar de origen, es decir, pues el hipotálamo. Siguiente, Isi. En cuanto al tratamiento, se basa en diversas terapias. Inicialmente vamos a hablar del oxígeno, que pues está bien tolerado y establecido como un tratamiento agudo para esta cefalea. Se evalúa por primera vez en 1985. En este estudio se administraron 6 litros por minuto de oxígeno a pacientes que tenían este tipo de cefalea y esto resultó en un alivio completo del dolor en la mitad de los pacientes, es decir, en el 80% de los ataques los pacientes reportaron alivio completo. Por otro lado, si hablamos de medicamentos, tenemos el sumatriptán. Primero, pues se habló de una dosis de 12 miligramos que produjo un alivio en el 80% de los pacientes, pero pues el alivio no fue significativamente más alto en los pacientes que recibieron una dosis de 6 miligramos. Por lo tanto, pues se prefiere esta dosis de 6 miligramos debido a los efectos adversos que tienen los triptanes. En cuanto a lo creótide, se habla que es una dosis de 100 microgramos por vía subcutánea y pues también puede ser una alternativa bien tolerada por la misma razón que les digo de los efectos adversos de los triptanes. Y también hablamos del solmatriptán, que es a 5 miligramos y 10 miligramos y tiene una evidencia de nivel A, mientras que el sumatriptán a dosis de 20 miligramos en otro estudio demostró una evidencia en nivel B, y los dispositivos de estimulación no invasiva del nervio vago. Siguiente, Easy. En cuanto a los efectos adversos de los triptanes que les menciono, se puede presentar parestesia, hormigueo, rubor, opresión en el cuello, vasoconstricción, dolor torácico.
y está contraindicado principalmente en los pacientes que tengan antecedente de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, hipertensión no controlada, enfermedad vascular periférica, infarto agudo de miocardio o en pacientes que tengan más de 65 años, que tengan insuficiencia hepática o renal grave. Siguiente, y sí. Respecto a las terapias puente, estas se pueden considerar cualquier terapia que es utilizada temporalmente con el fin de reducir rápidamente la frecuencia de los ataques en racimos. Mientras inicia el tratamiento preventivo, este enfoque siempre se va a utilizar pues al lado de la mano de la terapia preventiva y también se va a denominar una terapia de transición. Principalmente en estas terapias puentes se habla de los esteroides porque pues tienen facilidad de uso. Para esto se realizó un estudio reciente en donde ingresaron 109 pacientes que se encontraban en fase activa del periodo en racimos y fueron aleatorizados para recibir esteroides en una dosis de 100 miligramos de prednisona oral diariamente por un periodo de 5 días, seguido de una reducción gradual de 20 miligramos cada 3 días. También si hablamos de otras alternativas en terapia puente, hablamos de las inyecciones de bloqueo del nervio suboccipital con esteroides que tienen un nivel a nivel de evidencia, y en la terapia preventiva con mayor evidencia, por lo que pues principalmente se realiza esta y pues es de corta duración, entonces también es otro beneficio a nivel de esto. Se realiza un estudio de 120 pacientes en donde se observa que el bloqueo del ganglio esfenopalatino con inyección supracigomática también es eficaz y reportan un 85% de los pacientes que pues tienen alivio al tener esta inyección. Sin embargo, por los posibles efectos adversos, que pues principalmente nos hablan de la neuritis maxilar dolorosa, este procedimiento hasta ahora se está empezando a utilizar en la actualidad y siempre se va a recomendar utilizar la terapia puente junto con la terapia preventiva para pues disminuir los efectos que tiene la primera terapia. Y pues la segunda terapia, que es la terapia puente, ya va a tener un efecto más prolongado. En cuanto a las terapias preventivas, se utilizan simultáneamente con las terapias abortivas y puente, y el objetivo de las mismas pues va a ser reducir la frecuencia e intensidad de los ataques y va a disminuir así la duración del periodo de brote. Esta se debe iniciar simultáneamente con otras terapias pues que ya mencioné anteriormente, y a diferencia del tratamiento preventivo, para la migraña, por ejemplo, pues si un paciente no presenta ataques en racimo durante aproximadamente 2 semanas y probablemente pues ya no se encuentra durante el racimo, la medicación preventiva se debe reducir gradualmente y pues se debe hasta llegar a suspender según el criterio médico. No existen pues ciertas directrices claras sobre cuándo debe reiniciarse la terapia preventiva en los pacientes que van a experimentar episodios de racimos recurrentes anualmente. En cuanto a las directrices de la American Heart Society, una sola inyección o una serie de inyecciones de bloqueo del nervio suboccipital con esteroides que nos reportan un nivel A suelen ser muy eficaces para reducir la frecuencia en aproximadamente 2 ataques por día de la cefalea en racimos, y los pacientes reciben una serie de 3 inyecciones en el lado ipsilateral de los ataques con un intervalo aproximado de 48 a 72 horas. Si hablamos del verapamilo, el verapamilo suele ser el medicamento de primera elección. Nos hablan de una dosis de 240 a 960 miligramos diario, pero los pacientes tienen alivio y mejoría con dosis inferiores a 480 miligramos diarios. Al inicio del tratamiento siempre es importante realizar un control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y siempre tener en cuenta pruebas de función hepática para pues descartar cualquier comorbilidad. Asimismo, los cardiólogos recomiendan siempre realizar un ecocardiograma y un electrocardiograma al inicio del tratamiento y en caso de que se lleguen a cambiar las dosis. Siguiente, y sí. En cuanto al litio, el litio pues se recomienda como un medicamento de segunda línea. Se tiene una dosis total de 600 a 1500 miligramos y pues es muy eficaz para reducir la frecuencia, pero en un ensayo comparativo que se realizó con el verapamilo, pues el litio sí mejora la cefalea, pero debido a sus efectos adversos y a la ventana terapéutica, pues siempre van a recomendar iniciar principalmente con el verapamilo. Los efectos adversos del litio principalmente son temblor, diarrea, poliuria, y por esto pues se considera segunda línea. Además, también se deben realizar pruebas de función renal y tiroidea antes de iniciar el tratamiento y tener en cuenta que estas pruebas se deben repetir 2 veces al año.
y siempre se recomienda realizar electrocardiograma en pacientes mayores a 50 años. Siempre también se debe tener en cuenta el peso del paciente antes de iniciar el tratamiento, porque el litio generalmente aumenta el peso en los pacientes. En cuanto a los anticuerpos monoclonales del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, en la revisión nos hablaban del galcanezumab y del fremanesumab. El galcanezumab pues, es un anticuerpo monoclonal humanizado que fue aprobado en el 2019 en una dosis mensual de 300 miligramos en inyección subcutánea para el tratamiento preventivo. En este estudio se inscriben 106 pacientes, de los cuales 49 reciben tratamiento y 57 van a recibir placebo con inyecciones subcutáneas mensuales. Esta reducción semanal de la crisis en racimos o el periodo en racimos fue hasta la semana 3. Por lo tanto, pues aún este medicamento, a pesar de que fue aprobado, no cumplió como con los requisitos principales y pues aún no está siendo administrado. En el estudio nos decían que el 71% de los pacientes de este grupo había presentado una reducción superior al 50% de la frecuencia de cefalea. Entonces, pues por eso, con este criterio de valoración, pues el galcanezumab aún no está siendo administrado. Y el frenamezumab también es un anticuerpo monoclonal del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y se tuvo que suspender durante el ensayo de forma anticipada porque tampoco cumplió con los criterios básicos para seguirlo administrando. Y si hablamos por último de la estimulación cerebral profunda, este pues es otro objetivo para la reducción de la frecuencia de los ataques en racimos que suelen presentar los pacientes con este tipo de cefalea y se realiza un estudio de corte prospectivo con 6 pacientes en donde se observa una reducción de la carga de cefalea en el 93% de los pacientes y esta reducción de la carga y de los periodos en racimo persiste durante 48 meses de seguimiento que se le realiza a estos pacientes. Entonces, pues es un método bastante principal para tenerlo en cuenta durante los pacientes que generalmente presentan farmacoresistencia. Entonces, pues sí se puede tener en cuenta los pacientes que no son resistentes a los medicamentos, pero en la revisión nos mencionaban que principalmente se debía dejar para los pacientes que eran farmacoresistentes a las otras líneas de medicamentos y a las otras opciones que se presentaban durante el tratamiento. Se aprobó durante el 2018 y se publicó en dicho estudio. Muchas gracias.